El mito de la caverna es uno de los textos más conocidos de Platón, que en realidad es una alegoría de la educación tal como se indica en el texto. Este se encuentra al principio del libro escrito por Platón, llamado La República, y se sitúa aproximadamente 380 años antes de Cristo. Este texto permite explicar algunas teorías de Platón, como la teoría del conocimiento, la teoría de las ideas y la descripción de estado ideal, el cual es el tema central del libro de la República. El texto en sí es un diálogo. Por un lado tenemos a Sócrates, el cual se encarga de narrar la alegoría, y por el otro lado a sus alumnos, en específico Glaucón, que es nombrado al final del texto. El filósofo les plantea a sus alumnos esta situación. ¿Qué sucedería si encontráramos una cueva o caverna subterránea en la cual dentro de esta hubieran prisioneros que viven ahí desde su niñez? Estas personas están atadas con cadenas en los pies, manos y cuellos, por lo que no pueden generar ningún tipo de movimiento y solo pueden dirigir su vista al fondo de la caverna. Detrás de los prisioneros hay un punto más elevado donde se encuentra una hoguera. Entre los prisioneros y la hoguera hay un muro que oculta a las personas y animales del exterior, pero permite ver los objetos que están apoyados sobre el muro. Ahora, si bien los prisioneros, al darle la espalda al muro, solo pueden distinguir las sombras reflejadas de los objetos al final de la cueva gracias a la hoguera. A medida que Sócrates les plantea la situación, se pregunta: si las sombras reflejadas al final de la cueva son su única realidad, ¿qué sucedería si uno de ellos fuera liberado y se diera cuenta de que las sombras eran producidas por los objetos encontrados arriba en el muro? ¿Creería que esa es la realidad? Más adelante, el filósofo va generando más preguntas como: ¿qué sucedería si uno de los prisioneros fuera al exterior de la caverna? ¿Necesitaría un proceso de adaptación a la luz? También se pone en el caso hipotético de que: ¿qué ocurriría si el prisionero volviera a la cueva? ¿Comentará lo que vio? ¿Esa nueva realidad? ¿Le creerían? ¿Se burlarían de él? ¿O simplemente lo matarían? Luego de este pequeño resumen, hablaremos de las complicaciones a partir del texto. El texto expuesto puede presentar diversas dificultades para el lector, dado que éste utiliza un vocabulario poco común. Por ejemplo, la palabra derredor, fruslería, escarpada, cognoscible, entre otras. Si no conocemos el significado de estas, no será posible comprender en totalidad el texto leído. Por otro lado, se hace uso de diálogos, los cuales pueden generar confusión o poca comprensión en aquellos que no están acostumbrados a leer textos de este estilo, generando que se pierda el hilo de la lectura. Cabe destacar que este tipo de textos contiene un diálogo superior a aquellos que se leen a una edad temprana, dado que estos últimos nos dicen de forma explícita quién es el personaje que está hablando. Como siguiente punto, la alegoría de la caverna hace uso de metáforas, las cuales necesitan ser comprendidas para entender de lo que se está hablando. En este mismo sentido, la época en la que se basa el texto y las filosofías de los diferentes autores influyen directamente en la comprensión del mismo. Como último punto, se encuentra el proceso de imaginación, el cual se ve ligado a la forma propia que tiene cada individuo de aprender. Por ejemplo, alguien que tiene aprendizaje visual podrá imaginar cada parte descrita en el texto, pero alguien que tiene un aprendizaje auditivo no podrá o le costará más lograr esto. Ya que hablamos de las problemáticas que se nos pueden dar en la comprensión de este texto, hablaremos de cómo solucionarlas. Para solucionar los puntos mencionados, el lector necesita investigar aquellas palabras que desconoce y reconocer el contexto en el que se emplean, siendo de gran ayuda destacar y escribir el significado de las mismas. En cuanto al uso de diálogos, para poder comprenderlos, es esencial leer más libros en donde hagan uso de estos y prestar atención a los distintos personajes. Para comprender la época, el lector necesita investigar y leer sobre sucesos, autores y las diversas filosofías presentes en ese entonces. En este sentido, y relacionándolo al texto expuesto, el lector requerirá entender el mito de la caverna de Platón para que la lectura de la alegoría sea mucho más sencilla. Como siguiente punto, destacamos los estilos de aprendizaje, en donde aquellas personas con un estilo auditivo y kinestésico deberán utilizar diversas estrategias para lograr imaginar lo que el texto expone. Para esto, los lectores pueden ir dibujando lo que están leyendo. También podemos trabajar nuestra comprensión lectora utilizando estrategias para hacerse preguntas acerca del contenido, la forma y la función comunicativa del texto. Esto hace referencia a focalizar lo básico del texto, conocer su estructura y realizar preguntas adecuadas para obtener información relevante.
En este caso, ante un texto narrativo, nos podemos cuestionar el dónde, cuándo, quién o quiénes. Así se nos haría mucho más fácil comprenderlo porque tendremos lo que sería como la idea principal. Para finalizar, es importante destacar que para lograr todo esto es sumamente necesario la motivación, ya sea la propia del individuo en el proceso de investigación o aquella que brinda el sistema educativo en la forma de enseñanza y en lograr en los estudiantes el agrado de aprender e ir más allá de los conocimientos impuestos en el aula.